Muy buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos nuevamente al curso gratuito Actualización de Derecho Laboral. Esta tarde vamos a desarrollar la sesión número 3 a cargo del doctor José María Pacori Cari. Bien, estimados colegas, recuerden que si ustedes están interesados en el diplomado de Derecho Laboral, pueden dejar la palabra información en el TikTok y en el caso de Zoom, la palabra información junto a su número de teléfono. Bien, doctor, bienvenido nuevamente a LP. Podemos comenzar con esta excelente clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante difícil, preocupante, complejo, no tanto para los abogados que sabemos del precedente Huatuco, sino más bien para los trabajadores que por 3, 4, 5 y más años vienen laborando en entidades públicas como locadores de servicios. ¿Qué pasa si de repente les cortan su vínculo laboral? Es decir, les dicen, hasta aquí nomás vas a trabajar, ¿habrá alguna posibilidad de reposición? ¿Es solamente teoría? ¿Qué pueden hacer las organizaciones sindicales más importantes en el país para mejorar la situación de aquellos locadores que han desnaturalizado esa relación civil por una relación laboral a plazo fijo? Cuando hablamos de locadores de servicios, y allí vamos a ver, ya ingresamos a nuestro tema central, en este caso vamos a tocar los locadores de servicios del Estado, la posible desnaturalización laboral. Quien les habla es especialista en Derecho del Trabajo Público, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y socio de la Asociación Uruguaya del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque lo que vamos a decir está estrictamente sustentado en teorías jurídicas. No vamos a decir nada antitécnico, todo será sumamente técnico conforme a las instituciones jurídicas del derecho del trabajo y del derecho administrativo. ¿Correcto? Por eso ya estamos a mucho tiempo de escuchar el caso Huatuco y es importante ya cuestionar. Todas las teorías son cuestionables, todo tiene que cambiar, el derecho en una de sus teorías es dinámico, ¿correcto? Y debemos volver a valorar si es que Huatuco, el precedente Huatuco está bien o está mal, ¿correcto? Ya, mira. En este caso de los locadores de servicios, seguramente tú estás diciendo, sí, yo soy un locador de servicios y tal vez te estás excluyendo de este tema. Pero cuando hablamos de locación de servicios, nos estamos refiriendo a un contrato civil que se deriva de procedimientos administrativos en las entidades públicas. Muchos de ustedes tal vez están bajo la contratación por locación de servicios, pero también desde el punto de vista del derecho civil y del derecho administrativo y del derecho laboral público, también son locadores de servicios y tal vez tú has escuchado, soy un recibo por honorarios, o tal vez dices, soy RH, o tal vez has escuchado, yo soy un TDR, términos de referencia, o tal vez dices, yo soy órdenes de servicio y hasta inclusive hay órdenes de compra. Y también vas a encontrar, yo soy un SNP, servicios no personales. O tal vez dices, yo soy por terceros. Todas estas nomenclaturas o formas de decir se refieren únicamente a la locación de servicios. Es por eso que si tú estás en uno de estos supuestos, lo que tenemos que acumular como medios probatorios es, por ejemplo, recibos por honorarios, órdenes de servicios, el TDR, los contratos por servicios no personales o los contratos por locación de servicios. Indistintamente, tal vez puedes tener todos, tal vez tienes uno, tal vez tienes dos o tal vez tienes tres de esos documentos. Esos documentos nos ayudarán a acreditar la existencia de una relación
con el Estado, una prestación de servicios con el Estado retribuida. Y allí aparece el derecho del trabajo. En toda prestación de servicios retribuida se presume la existencia de una relación laboral. ¿Qué significa esto? Que si yo planteo una demanda, el juez debe presumir que estoy en una relación laboral, aunque los documentos por primacía de la realidad digan que soy de régimen civil. Y será la entidad pública la obligada, por inversión de la carga de la prueba, a acreditar en el juicio que yo soy efectivamente un locador del servicio en el régimen civil y por lo tanto no puedo desnaturalizar a una relación laboral. Recuerda que la locación de servicios no es un régimen laboral. Es por eso que mucho requerimos de solicitar la desnaturalización de la relación civil por una relación laboral. ¿Correcto? Ya. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, recuerda que también existen locadores de servicio bien contratados por locación de servicios. Ejemplo, en mi caso, cuando hago asesorías externas para entidades públicas, mi contratación es a través de una locación de servicios, emito mis recibos por honorarios, hay un TDR y me hacen firmar mis órdenes de servicios. ¿Correcto? Ya. En mi caso, yo no soy una relación laboral, pero sí firmo este tipo de contratación. ¿Y cuál es la diferencia? En que en mi caso yo no laboro dentro de la entidad pública, yo no cumplo un horario de trabajo y los materiales con los que labore son de mi propiedad, no son de propiedad de la entidad. ¿Ya? En ese caso yo sí soy un locador y yo no podría desnaturalizar a una relación laboral. Pero como sabes, es muy diferente la situación en nuestro país respecto de locadores de servicios que prestan servicios dentro de la entidad pública con un horario de trabajo y siguen órdenes que se les entrega. Entonces, vamos a ver, una vez que ya te has ubicado y tal vez dices, ah, esto sí me interesa, sí es para mí. Entonces, vayamos primero a hablar sobre este tema, dirás contratación administrativa. Si estamos hablando de la locación, ¿qué tiene que ver la contratación administrativa? Ya. En la pizarra te lo voy a explicar, ¿correcto? Vamos a la pizarra para que puedas observar este tema. Mira, para que comprendas mejor este tema, es importante que te lo explique en la pizarra y cuando vayamos a la diapositiva lo vas a entender mucho mejor. Mira, cuando hablamos de Estado, internamente el Estado está representado por entidades públicas. Esto implica los 3 niveles de gobierno. Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto incluye ministerios y demás órganos del Poder Ejecutivo. Incluye, por ejemplo, organismos especializados y ejecutores. Por ejemplo, ESALUD. Aquí también, por ejemplo, ESALUD. También acá ONP. También vas a ver aquí SUNAT, entre otros organismos, ¿correcto? Gobiernos regionales, 25 en el país, y cuando hablamos de gobiernos locales, estamos hablando de municipalidades. Distritales y provinciales a nivel nacional, ¿correcto? Ya, todas las entidades públicas. ¿Qué pasa con estas entidades públicas? Todas las entidades públicas, ¿qué requieren? Requieren de 3 cosas. Requieren de bienes,
servicios y obras. ¿Ya? Correcto. Ahora, eso es lo que requiere toda entidad pública. Bienes, servicios y obras. Aquí quiero que ya pongamos atención a los servicios. Para obtener servicios, generalmente, las entidades públicas necesitan contratar un contrato con un proveedor. ¿Ya? El proveedor le da bienes, servicios y obras. Nos estamos centrando en un contrato de servicios, ¿correcto? Ahora, este contrato, si es igual o menor de 8 UITs, 8 UITs, menor o igual a 8 UITs, se denomina contrato menor, ¿ya? Contrato menor. ¿Correcto? Ya. Si es mayor a 8 UITs, es simplemente un contrato administrativo. Ya. Ahora, ¿qué sucede en estas dos situaciones? Cuando es igual o menor a 8 UITs, hay una característica en esta contratación. No exige procedimiento de selección, porque así lo establece la norma. Ya lo vamos a ver en las diapositivas. Y cuando es mayor, para contratar sobre servicios, en este es no y en este es sí. ¿No? Entonces aquí sí se exige y aquí no se exige. Cuando se celebra el contrato de servicios, la figura es que hasta aquí, cuando estamos hablando de procedimiento, no procedimiento, es un contrato administrativo, ¿correcto? Es un contrato administrativo menor. Ahora, este contrato administrativo menor, por ser igual o menos de 8 ITs, se realiza a través del contrato civil. Que como la entidad quiere los servicios de alguien, este contrato civil típico que está en el Código Civil es la locación. Locación de servicios. ¿Ya? Locación de servicios. ¿Ya? Entonces, es por eso que, digamos, si quieren contratar los servicios de un asesor externo y el pago en 3 meses es inferior a 8 ITs, entonces realizan un contrato menor, no se les exige proceso de selección y se emite un contrato de locación de servicios. Así es como yo inicio como locador de servicios. Ya. El detalle de esto que tú puedes ver, ya, en este caso, mira, una vez que inicia tu locación de servicios, la locación de servicios no necesariamente, algunos deben tener el contrato de locación de servicios por escrito. Ya. Otros solamente dice la misma, estamos en la contratación administrativa. Dice que la orden de servicios u orden de compra perfecciona el contrato. Ahora, para que las entidades establezcan qué servicios requieren,
Aquí es donde, previo a que se haga el contrato, aquí se hace términos de referencia. Lo que conoces como TDR. ¿Correcto? Ya. Todo este trámite, si te das cuenta, va a estar a cargo de un órgano. El órgano encargado de las contrataciones. Generalmente logística. Es por eso que quien está en una locación de servicios no le pagan por planillas, sino le pagan a través de órdenes de servicio, se perfecciona un contrato y para que te puedan pagar tienes que emitir tu recibo por honorarios. Es lo que llamas RH. Tú dirás, ¿y por qué le llaman por terceros? Porque la relación de prestación de servicios normalmente es a través de la autoridad administrativa y el empleado público. Necesitamos la ayuda de alguien más que sin tener vínculo con el Estado tiene que prestar un servicio. Como ves, ahí está 1, 2 y el tercero. Ahora, otra situación, tú dirás, ¿y por qué también le dicen servicios no personales? Lo que sucede es de que en la locación de servicios, que no solamente se rige por la contratación administrativa, con la ley de contratación pública, se rige por el Código Civil. Y dice la locación de servicios que te puedes hacer ayudar por otras personas. O sea, no necesariamente lo hago yo personalmente. Puedo hacerme ayudar por otras personas, porque eso no es parte de la supervisión que me realiza la entidad pública. Por eso yo, por ejemplo, como abogado, me piden un informe, podría pedirle a mi practicante que elabore el informe, yo solo reviso y lo paso, normal. Entonces eso es no personal. Diferente es una contratación de trabajo, donde necesariamente quien gana el concurso público para prestar servicios en la entidad pública, él mismo debe prestar el servicio, no su hermano, no otra persona. ¿Ya? Por eso es servicio no personal. ¿Correcto? Ya, esto es lo que está sucediendo con un locador de servicios. Ahora, tú dirás, ya, entonces esa es la mecánica por la cual yo laboro, ya sea en municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos nacionales. Esta es la mecánica, exacto. Esto es lo que debes conocer y saber por qué te paga logística, por qué emites recibos por honorario, por qué te dicen que hay una orden de servicio, por qué tienes que esperar tu TDR, por qué hay un contrato civil, por qué dicen locación de servicios. Y lo más importante es esta parte, que no te han realizado un proceso de selección porque la ley indica que por contratos menores a 8 UITs no te exigen proceso de selección. Por eso es que has ingresado como alocador de servicios, ¿ya? Esta es la explicación. Pero allí empieza un detalle. Esto es tan normal, es bien. Pero ¿qué pasaría si usamos toda esta mecánica que acabas de observar para ocultar? Bueno, estás realizando tu locación de servicios y de repente te das cuenta que tú recibes órdenes. Y aparece el elemento subordinación. Y no solo eso, te vas dando cuenta que dirigen tu acción. Entonces hay un poder de dirección. Te dicen cuándo ingresas, cuándo sales. Inclusive te pueden variar lo que haces. Jus variandi. Aquí está el problema. Cuando aparecen o te das cuenta que hay subordinación en esto. Entonces, la contratación administrativa que ha dado lugar a tu contrato civil de locación de servicios, decimos que se ha desnaturalizado. Porque cuando aparece el elemento subordinación, poder de dirección y jus variandi, inmediatamente se desnaturaliza.
¿Qué significa eso? Que todo esto que acabas de ver es una simulación. Simula ser una locación de servicios, pero en realidad es un contrato de trabajo, porque aparecen estos elementos. Entonces, ¿y cómo puedo acreditar? Bueno, si tienes WhatsApp donde te dicen que tienes que venir temprano, donde tienes registros de asistencia, evidentemente la locación de servicios ya no es tal. Allí es cuando hablamos de desnaturalización en todos los sentidos de TDR, locación de servicios, recibos por honorario, órdenes de servicio de compra, servicios no personales o terceros. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está sucediendo. ¿Ya? Esta es la situación que estamos analizando, ¿correcto? Ya, ahora, antes de irnos a las diapositivas, también quiero que tengas en cuenta lo siguiente. ¿Ya? Recuerda que esa es la mecánica de cómo es que al final te dicen, tienes que firmar tu orden de servicio y dame rápido tus recibos por honorarios. ¿Ya? Eso se debe a toda esa mecánica que acabas de ver. Y seguramente tampoco has estado, ¿no? Como naturalmente tú dices, uy, una licitación, un concurso público, eso es contratación administrativa. ¿Por qué no has pasado esas cosas? Porque la ley dice que cuando tu contrato es menos de 8 UITs, entonces no está sujeto a proceso de selección. Por eso de repente apareciste trabajando como locador de servicios en una entidad pública. ¿Ya? Ahora, ya te has dado cuenta, soy un locador de servicios y según me está diciendo usted que si hay algún rasgo de laboralidad, subordinación, un poder de dirección o un jus variandi, entonces soy un contratado, un contrato de trabajo, soy un trabajador. Sí. Ahora, allí hay otro punto importante y quiero que veas esto. Mira. ¿Recuerdas que te dije que las entidades, ¿no? Las entidades públicas en los 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, Ministerio de Salud, NPR, NIEG, todos ellos, entidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, que son todas las municipalidades, ¿ya? Todas esas entidades públicas, ¿correcto? Ya, ahora, en esas entidades públicas, un poco, olvídate, deja a un ladito a los locadores. Veamos qué está pasando, pero desde un punto de vista laboral. En las entidades públicas vas a ver que hay regímenes laborales generales. ¿Ya? Regímenes laborales. Recuerda que la locación es un régimen civil. Así es que aquí no vamos a hablar todavía de esto. En un momento lo vamos a enlazar con esta parte. ¿Ya? Mira. En las entidades públicas existen regímenes laborales generales. ¿Ya? Primer régimen laboral. ¿Ya? Ese régimen laboral público que es del decreto legislativo 276. ¿Correcto? Correcto. Ya. Es el primer régimen laboral que existía. En 1992, este régimen laboral, que es la carrera administrativa, resultaba un poco rígido. Así es que se permitió que el Estado también haga uso de régimen laboral privado. Este régimen laboral privado, que es el decreto legislativo 728, es el único régimen para el sector privado. Pero nosotros como Estado también lo usamos y tenemos trabajadores 728. ¿Ya? Como ambos regímenes exigían un poco de una contratación, plazas fijas, presupuesto, entonces apareció un tercer régimen.
régimen de contratación administrativa de servicios. Si sacas la sigla acá, la C, la A y la S, aquí aparece algo muy conocido, más de 300.000 trabajadores en el gobierno nacional, los CAS, cuya norma es el decreto legislativo 1057. Curioso, ¿no? Si te das cuenta, solamente por decreto legislativo se crearon estos, es decir, no ha sido por leyes del Congreso, sino porque el Congreso ya ha cedido facultades al Ejecutivo. Y hay un cuarto régimen que tiene un poco más de 3.000 trabajadores a nivel nacional actualmente. Y estamos hablando del régimen del servicio civil. Y esto sí es a partir de la ley cuestionada, discutida, 30.057. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. En la jurisprudencia, lo que más vas a encontrar es jurisprudencia del 276, 728 y 1057. Esto recién, como te digo, son poco más de 3.000 trabajadores a nivel nacional. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Vamos a centrarnos en estos tres. Resulta, como has visto, estas entidades públicas tienen sus trabajadores 276, 728 y 1057, ¿correcto? Ya. Hace rato también te dije, entonces, esto es por el sistema administrativo de recursos humanos. El locador de servicio no es recursos humanos, él está en el sistema administrativo de abastecimiento. Abastecimiento de bienes, servicios y obras. Estamos en servicios. Y aparece allí nuestro locador. Locador de servicios. ¿Correcto? Locador de servicios. ¿Ya? No tiene que ver nada. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Como te dije, el detalle está... ¿Qué pasa yo como locador de servicio? Me acabo de dar cuenta que he desnaturalizado porque existe subordinación en mi caso. ¿Correcto? ¿Ya qué pasa? Ya. Lo primero que uno debe pensar es, ya, si he desnaturalizado, ¿qué tipo de trabajador soy? Allí es donde es importante saber a qué régimen laboral vas a desnaturalizar. Pues, porque tal vez tú dices, yo soy empleado en una municipalidad. Tú dices, yo voy a hacer 728. Eso no va a ser posible. O tal vez eres obrero en la municipalidad y dices, yo quiero ser 276. Eso tampoco va a ser posible. O tal vez vas a estar en el Seguro Social de Salud y vas a decir, yo quiero ser 276 y eso no va a ser posible. Tú puedes decir, pero ¿y por qué no va a ser posible? Ya, tranquilo. Lo que queremos que observes es lo siguiente. El régimen laboral que corresponde a las entidades generalmente está dado en su norma de creación. O en su caso, vamos a un documento de gestión que es el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF. ¿Ya? La norma de creación le dice a la entidad, tu régimen laboral es 276, 728, CAS, o eres solo 276 y CAS, o eres solo 728 CAS, o eres 276 y 728. Posibilidades. Este régimen se está dando cuando la entidad pública cumple con todo un tránsito a la ley 30.057, ¿correcto? Ya. Pero por ahora dejémoslos de lado. Todavía no está problemas de locadores con la 30.057. Ya. 276 y 728. Ya. Un ejemplo. Doctor, y imaginemos yo soy locador de servicios. ¿Cuándo yo pasaría a la 276?
Deme el ejemplo más común conforme a la jurisprudencia. Te lo digo. Dos ejemplos. En la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los trabajadores, ya sean obreros o empleados, son de régimen laboral público. Son 276. En la Ley Orgánica de Municipalidades, los empleados son 276. ¿Correcto? Ya. Entonces, si tú eres un locador de servicios en un gobierno regional o eres un locador de servicios que realizas labores de empleado en una municipalidad, entonces, si tú desnaturalizas al 276. ¿Correcto? Ya. ¿Qué pasa aquí? Cuando tú desnaturalizas como locador de servicios al 276, aquí aparece, ojo, doctor, yo soy locador de servicios y acabo de darme cuenta que desnaturalizo al 276 porque es el régimen laboral de mi entidad y las funciones que yo realizo. Ya. Cuando sucede eso, tienes que necesariamente recurrir y leer a una ley. La derogaron, la revivieron. La ley 24, hasta yo me emocioné, le cambié. 24041. ¿Ya? Aquí, solamente aquí, ¿ah? Estamos hablando aquí. Entonces, el locador de servicios, si se da cuenta que ha desnaturalizado en una entidad que tiene trabajadores 276 y él realiza las funciones del 276, necesariamente tiene que aplicar la ley 24041. ¿Y qué te dice la ley 24041 como requisitos para que tu desnaturalización se dé sí o sí? Dos requisitos. Más de un año ininterrumpido. De servicios y labores permanentes. ¿Correcto? Y labores permanentes. Ya. Una característica más aquí cuando tú como locador te das cuenta, doctor, entonces yo sí he trabajado 2 años. Bien. También, doctor, realizo labores permanentes. Bien, entonces te aplica. Aquí algunos que ya conocen un poquito más dicen, doctor, ¿debo acreditar que ingresé por concurso público? Ya. Justo el concurso público, hay la casación, lo vamos a ver en las diapositivas, doctrina jurisprudencial, dice, cuando tú alegas la aplicación de la ley 24041, no te exigen el cumplimiento o no es aplicable el caso Huatuco-Huatuco. Por lo tanto, en este supuesto, no se exige concurso público. Así es que solamente vamos a discutir si es que tus labores son permanentes y si estás más de un año. ¿Correcto? Ya. Ese es un supuesto donde nuestro locador desnaturaliza a un 276. Ahora vayamos al segundo. Este es un poquito más complicado y es en parte lo que vamos a ver en las diapositivas. El régimen laboral privado 728 a cargo del Estado. Recuerda, esto es aplicable solo a las entidades privadas. Ya, entonces, ¿qué pasa en este caso? Ya, ejemplo, doctor. Ya, bueno. Varios de los ministerios, organismos ejecutores y especializados, conforme a su ley de creación, son 728. Por ejemplo, ESALUD, SUNAT, RENIEC son 728, ¿correcto? Entonces, allí vamos a ver algunas situaciones importantes, ¿correcto? Ya, entonces, régimen laboral privado, ya. En la ley de creación dice que sus trabajadores son 728, listo. Doctor, entonces soy un locador de servicios y en mi entidad el régimen laboral es 728. Yo desnaturalizo a 728. Ya. ¿Qué requisitos me exigen? Aquí hay
Primero, en este caso, nos remitimos al TUO del Decreto Legislativo 728, el Decreto Supremo 003-97-TR. ¿Correcto? Ya. Lo que en este caso se te exige es que superes los 3 meses. Tú dirás, pero ¿por qué, doctor, espero 3 meses? Bueno, no es que la ley dice tienes que esperar 3 meses. Uno le recomienda, espérate 3 meses, porque los 3 meses son el periodo de prueba en la 728. ¿Correcto? Ya. A partir de allí, si es que acredita subordinación, ya existe relación laboral. Ahí aparece algo importante. Aparece allí el precedente Huatuco. Una sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Huatuco, ¿ya? Expediente 5057. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso, doctor? Ah, ya. Para ellos les pide, ¿sabes qué? Tú tienes que acreditar ingreso por concurso público. ¿Correcto? Concurso público. Ya. Aquí nos vamos a centrar en nuestra exposición en las diapositivas para ver que si en realidad eso debe ser así. Porque los abogados del Estado, los procuradores, cuando estás en esta situación, eres locador de servicios, 6 años de labor, pides la desnaturalización porque te acaban de votar, ellos se sientan y dicen, señor juez, fundamento 18 del expediente, sentencia del Tribunal Constitucional, caso Huatuco, que dice que la contratación civil o contratación de trabajo temporal para pedir reposición requieren haber ingresado por concurso público. Nada más. Entonces, allí ya uno dice, si no ingresé por concurso público, ya estoy frito, pescadito, que tal vez tengo que pedir solo una indemnización. ¿Ya? Vamos a cuestionar eso a partir de teoría jurídica, ¿ya? Pero vayamos a este último supuesto antes de pasar ya a nuestras diapositivas para que veas. En este último supuesto, aquí ves el CAS. Ya. Aquí es importante que sepas estas dos situaciones. ¿Por qué? Hay un supuesto interesante. Recuerda que estamos viendo el caso de los locadores que quieren ser estables. Ya. El locador o es 276 o 728 conforme a la jurisprudencia. Correcto. Ahora, en el caso tú dirás, ya, mira, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, y hay abundante jurisprudencia, es de que aquí tú firmas tus contratos CAS. Ya, listo, tú dices, entiendo. Ya, pero resulta que antes de firmar tu contrato CAS en la entidad, tú eras locador de servicios. ¿Correcto? Antes de ser CAS, tú eres locador de servicios. Si es que esta locación de servicios, antes de ser CAS, ya se había desnaturalizado, entonces aquí tú tienes una relación laboral. ¿Correcto? Ahora, en este punto, tienes que preguntarte, ya, yo soy CAS, y la pregunta principal, ¿en qué entidad? Por ejemplo, tú me dices, en el gobierno regional, doctor, yo soy CAS, pero antes fui locador de servicios. El gobierno regional, su régimen laboral es 276. Entonces, ¿cómo desnaturaliza esto? Debe haberse aplicado 24041 y como locador debiste haber laborado más de un año en labores permanentes. Si eso es así, invalidez de los contratos CAS, que desnaturalización de la locación de servicio y que me reconozcas como contratado permanente 276. Segundo supuesto, doctor, yo estoy en E-Salud, ya. Soy CAS, pero antes de decir locación de servicios. 3 meses ya genera una relación laboral, ¿correcto? Antes de ser CAS. Eso es lo que tenemos. Pero aquí nuestro principal problema, y es en materia del curso, es el cuestionamiento del precedente Huatuco.
desde un punto de vista técnico, ¿ya? Entonces, esto es lo que quiero que lo tengas presente. Y recuerda que en el anterior cuadro vimos la génesis de por qué eres locador de servicios. Y ahora, si te has dado cuenta que eres subordinado, es posible que estés viendo esto. Si tú eres 240, si tu entidad es del 276 como locador, tienes que verificar los requisitos de la 24041. Un año ininterrumpido y labores permanentes, y en tu caso no te exigen concurso público, ¿ya? Veamos este supuesto que es el más difícil. Soy locador de servicios y mi entidad es 728 y me han dicho caso Huatuco. ¿Qué hacemos? Mira, y también esto es importante para los abogados que llevan este tipo de casos, ¿ya? Entonces, mira, vamos a la pizarra. Mira, vas a ver aquí. Ya. Como ya te hice la explicación, primero pasemos a la contratación administrativa. ¿Ya? Como tú eres locador de servicios, es necesario que sepas por qué y de dónde, dónde estás ubicado. Bueno, tú como locador de servicios, actualmente se te está aplicando la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas vigente. ¿Ya? Anteriormente había otra ley, pero igual el mismo tratamiento es. Entonces se ha emitido unos términos de referencia, donde un área usuaria ha dicho que necesita la contratación de servicios en general. Por ejemplo, servicios de nutrición. Ya. Esto genera, si es que es superior a 8 UITs, va a generar un procedimiento de selección que comprende el conjunto de actos de gestión administrativa que realiza la entidad pública con la finalidad de seleccionar a un proveedor con el cual va a formalizar un contrato. ¿Correcto? Ya. En este caso, la contratación administrativa es para 3 rubros: servicios, bienes y obras. Para lo que nos interesa, servicios. Actividad o labor que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones o fines. Aquí te estoy colocando la norma pertinente de lo que estoy diciendo para que veas que la clase es netamente técnica. No es no me estoy inventando nada. Cuando no haya la referencia es porque sí es la apreciación del ponente, ¿ya? Dentro de este servicio hay servicios generales, que es generalmente por los cuales se contrata al personal en las entidades públicas. Cualquier servicio que puede estar sujeto a resultados para considerar terminadas sus prestaciones. ¿Correcto? Esa es la definición 81 en el reglamento de la ley 32069. ¿Ya? Hasta allí tú dices, ya un poquito, ya entiendo, eso estás hablando, ¿no? De la locación. Sí, ahora nos adentramos un poquito más en nuestro tema. Ya. En esta misma ley 32069 nos regula a los contratos. Recuerda, después de un procedimiento de selección, generalmente firmamos un contrato. ¿Qué es un contrato administrativo? Son acuerdos celebrados entre una entidad contratante y un proveedor, con el fin de asumir obligaciones recíprocas para abastecer a la entidad contratante de servicios, ¿ya? En este caso ya lo hemos recortado para fijarnos en el punto de servicios. Y eso está en el artículo 4 de la ley 32069. Esta misma ley 32069, en su artículo 34.1, esa es la parte que quiero que tomen en cuenta, nos habla de contratos menores. Dice, se consideran contratos menores a aquellos celebrados por las entidades contratantes, cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs, vigentes al momento de la contratación, y que no requieren procedimiento de selección para su contratación. La misma ley está diciendo que para un contrato menor de 8 UITs o igual a 8 UITs, no se requiere procedimiento de selección. Así lo dice la ley, no lo digo yo, no lo dice la autoridad administrativa. ¿Correcto? Ya. Seguramente tú te preguntas, ya, ¿y cuánto ascienden las 8 UITs? Aquí tienes. Una UIT en el año 2025 es 5.350. ¿Cuánto es 8 UITs al día de hoy? 42.800 soles. Generalmente los contratos de los locadores de servicio que prestan servicios bajo subordinación en el Estado ganan, imaginemos, 3.000 soles.
y les hacen un contrato por en 3 armadas y dice 9.000 soles, dice la orden de servicio. Como dice 9.000 soles, ¿es inferior o no a 42.800? Entonces, cuando ves tu orden de servicio, tú estás en un contrato menor. ¿Y qué significa que estés en un contrato menor? Que no te pueden exigir un procedimiento de selección previo. No porque tú lo digas, sino porque así lo establece la ley. Y aquí tenemos, el contrato menor se perfecciona con la notificación de una orden de compra o de servicio al proveedor seleccionado. Esto es en el artículo 228.4 del reglamento de la ley 32069. ¿Por qué esto es importante? Porque tú tal vez puedes decir, pero doctor, el contrato menor significará un papel, ¿no? Que diga soy contrato menor. No, eso no tengo. No, aquí el contrato, por eso el derecho es abstracción. El contrato no es el papel. El contrato es una ficción. Por eso aquí dice que como es tu contrato menor a 42.800 soles, ahí tú ves, dices, en mi caso yo gano 6.000, doctor. Y me han dado por 3 meses y dice 6 por 3, 18.000. ¿Y cuánto tiempo vas a trabajar? 3 meses. Y no me digas que te han puesto en armadas de 6.000 cada mes. Exacto, doctor. Ah, ¿ves? Entonces, y solamente te dan una orden de servicio. Sí. ¿Por qué te han dado la orden de servicio? Porque eso es lo que establece. El contrato menor se perfecciona con la notificación de una orden de compra o de servicio. O sea, cuando te dan la orden de servicio, ahí ves un montón de situaciones en la descripción, ¿correcto? Ese es el contrato. ¿Ya? Entonces recuerda, para ese caso, la norma dice que no está sujeto a proceso de selección. En un momento vas a ver la importancia de esta norma, artículo 34.1 de la Ley General de Contrataciones con el Estado. Mira ahora. ¿Recuerdas que estamos en el 728, caso Huatuco te dice concurso público, ¿no? Sí, o sea, prácticamente te dice, si tú eres locador de servicios y quieres pedir la desnaturalización a 728, debes acreditar como trabajador ingresos por concurso público, que es el proceso de selección. Recuerda que el locador de servicios es un imposible jurídico que le pidas concurso público. A lo mucho le puedes pedir porque él deriva de una contratación administrativa un proceso de selección, ¿correcto? Pero ¿cómo le vas a pedir un proceso de selección previo si la misma ley excluye a los contratos menores de locación de servicios de en ese caso, te excluye del proceso de selección? ¿Cómo le vas a pedir algo que no puede cumplir? Eso se llama imposibilidad jurídica. ¿Ya? Imposibilidad jurídica. Por eso, mira, en este caso, mira, estando al artículo 34.1 de la ley 32069 que acabas de ver, que establece que para los contratos menores no se requiere proceso de selección. Si contrato a un locador de servicios por una contratación menor, podría exigirle haber ingresado por procedimiento de selección si éste demanda la desnaturalización de su relación civil por una relación laboral. Eso es lo que generalmente se pretende vender, bueno, no vender, sino establecer con el precedente Huatuco. Que necesariamente el locador tendría que acreditar concurso público, que no lo puede, tendría que acreditar proceso de selección, pero la misma ley dice que ese proceso de selección no debe existir. Nadie puede ser obligado, por aforismos latinos, desde el derecho romano, nadie puede ser obligado a lo imposible. Por eso es importante, estudiantes de derecho que estén viendo, estudiar el derecho romano, porque allí vas a encontrar los aforismos latinos. Y estos aforismos latinos son principios generales del derecho. Quien puede lo más, puede lo menos. Nadie puede ser exigido a lo imposible. A nadie se le puede exigir lo imposible, ¿correcto? Ya, entonces continuemos, mira. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Mira, si el artículo 34.1 de la ley 32069 indica que para las contrataciones menores no se requiere procedimiento de selección, entonces no se puede exigir jurídicamente a ese locador que haya ingresado por dicho procedimiento como condición de validez de su contrato. En un eventual juicio por desnaturalización, pretendiendo que su vínculo civil
fue en realidad uno laboral, el argumento de que no ingresó por procedimiento de selección sería incorrecto por lo siguiente. La ley 32.069 exime expresamente a las contrataciones menores de requisito de proceso de selección. Exigirlo sería imponer una carga no prevista por la ley. Es decir, que si yo exijo a un locador de servicios, tienes que acreditarme concurso público o proceso de selección, estoy pidiéndole un requisito no previsto en la ley. Y eso contraviene el principio de legalidad. Segundo, prohibición a la administración pública de exigir requisitos no contemplados en la ley. Si la contratación es menor, la ley prohíbe inventar un filtro de ingreso que no se aplica. ¿A qué nos referimos? Si tú revisas en la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, dice deberes de las autoridades administrativas. Y uno de los deberes de las autoridades administrativas es abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos no previstos legalmente. Si bien hay el precedente Huatuco, el precedente Huatuco es un precedente jurisdiccional, no es una norma con rango de ley, no es una ley. Y solamente nos pueden exigir requisitos previstos en la ley. Es por eso que ese precedente Huatuco, a través de una evolución del derecho, porque el derecho es dinámico, actualmente ya estaría en desuso y podríamos decir que resulta inaplicable teniendo en cuenta estos nuevos fundamentos jurídicos. Porque no le puedo exigir al locador de servicio el imposible jurídico de que acredite su ingreso por proceso de selección o concurso público. El concurso público es para un trabajador, no lo puede acreditar el locador. Y un proceso de selección no lo puede acreditar porque no es un requisito para una contratación menor. Entonces, eso es lo que tenemos hasta aquí. Ahora, veamos el precedente Huatuco tan discutido, tan hablado, para negar derechos de los trabajadores. Fundamento 18 es el precedente. En la sentencia del Tribunal Constitucional 5057-2013, mira, desde el 2013 ya han pasado más de 12 años de este precedente y hasta la fecha se le está aceptando como si fuera un ídolo. Y recuerda, no debemos adorar a los ídolos, debemos cuestionar, siempre debemos cuestionar en base a nuestra realidad, en base al ordenamiento jurídico que nos debe regir. No existe dictaduras del Tribunal Constitucional ni de los jueces. Lo que debe primar es lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, lo que dice el bloque de constitucionalidad, lo que dicen los principios generales del derecho. Para eso estudiamos el derecho, para tener en cuenta la filosofía justnaturalista. Inclusive el realismo jurídico nos ayuda. Bueno, yo te pregunto, una madre soltera con 3 hijos, porque el esposo, no, disculpa, los abandonó, ingresa a trabajar a la administración pública. Ya son 8 años que viene trabajando en silencio bajo locación de servicios, porque tiene miedo que si dice algo o reclama, la van a sacar. Luego de 8 años cambia la gestión y la gestión decide colocar a su gente. Es una realidad nacional, no estoy diciendo nada, mentiras, ni me estoy imaginando. Y a la madre con 3 hijos menores de edad, soltera, como es locación de servicios, y conocemos el precedente Huatuco, la sacamos. Viene a ustedes como abogados, ¿qué le van a decir? Que no se puede. ¿Por qué? Por el precedente Huatuco. Porque no tenemos el valor de decir de que puede haber un error, puede haber un abuso del derecho, que es el que están cometiendo con varios trabajadores locadores de servicio. Es por eso que debemos empezar a cuestionar lo que vemos. Eso se llama la deconstrucción, inclusive esa es filosofía. Jacques Derrida, el gran filósofo que está vivo, nos hablaba de deconstruir las instituciones para volverlas a rearmar teniendo en cuenta nuestra formación actual. Entonces, en ese caso,
¿Qué pasa con esa señora? Nadie va a hacer nada, nadie va a luchar, ya se fue, que se vaya nomás después de 8 años. ¿Por qué? Porque no hay reposición para ella. Recordemos también la teoría falsacionista, donde se indica que si hay una teoría y solamente hay un hecho que no coincide con esa teoría es falsable. ¿Correcto? Entonces, en este caso ya estamos encontrando hechos que no coinciden con esta teoría. Y si no coinciden, esta teoría ya se vuelve falsable. ¿Y qué es lo que nos dice? El Tribunal Constitucional estima que en los casos que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil, ahí está el locador de servicios, no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728 en el ámbito de la administración pública exige la realización de un concurso público de méritos. Es por esto que le exigen al locador de servicio en la contratación civil que acredite su ingreso por concurso público o proceso de selección. Lo cual, como has visto, es un imposible jurídico. El que ha sido por contratación civil no podría acreditar ningún proceso de selección. Por el monto de su contratación, por ley no se le exige procedimiento de selección. ¿Correcto? Ya. Ahora, no es solamente el único fundamento de la imposibilidad jurídica para un poco cuestionar el precedente Huátuco. También encontramos la teoría de los actos propios, aplicada ya al derecho administrativo en varias jurisprudencias de la Corte Suprema del Perú. Aquí tenemos una sumilla de la Casación Laboral 1234-2021 Lima, del 9 de agosto del 2023 por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio. ¿Y qué dice esta sumilla? Dice, el actuar del recurrente encuadra en la denominada teoría de los actos propios, la cual sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. Ya, tal vez tú dices, está doctor un poquito complejo, está un poquito medio oxidado con eso de la teoría general del derecho. Tranquilo, lo vamos a adaptar esto a nuestro caso de locador. Ya. En palabras sencillas, bueno, esto generalmente se habla en el derecho de familia. Te pongo el ejemplo para que un poco ya vayas recordando. Imagínate, yo me caso y ya me aburrí, pues, entonces abandono el hogar. Luego de que yo mismo abandono el hogar, yo mismo demando el divorcio. Es decir, y demando el divorcio por abandono de hogar. Que vivo, ¿no? O sea, yo mismo abandono el hogar para después a mi favor demandar el divorcio por abandono de hogar. Eso es teoría de los actos propios, porque mi conducta se contradice con mi posterior conducta. Adecuémoslo ahora al caso que estamos viendo del locador de servicios y el concurso público. Mira, primer hecho, la autoridad, ya, si tú me dices, no, doctor, sí se le tiene que exigir concurso público, que eso de que usted acaba de decir no es tan cierto, tal vez dudas y me criticas. Veámoslo ahora desde el punto de vista de la teoría de los actos propios. Mira, la autoridad administrativa en tu entidad pública no realiza el concurso público o procedimiento de selección dispuesto en la ley. Imaginemos que sí lo dispone la ley. Ya te acredité que no lo dispone, pero imaginemos que tú eres terco y dices sí lo dispone y tiene que acreditarlo. Mira, el razonamiento incorrecto. Por eso también debes aprender lógica jurídica. Nosotros tenemos nuestra propia lógica jurídica. La autoridad no realiza el concurso público dispuesto en la ley. Hecho primero. Después que no realiza el concurso público, la autoridad despide al servidor público. Lo despide. Cuando nuestro servidor público inicia el juicio, la autoridad alega en su defensa la falta de concurso público. ¿Te das cuenta que la misma autoridad motivó la no realización del concurso público en la contratación del servidor? Y ahora lo va a alegar en su defensa.
esto afecta a la teoría de los actos propios. Y eso es lo que está motivando el caso Huatuco, que no ha tenido en cuenta la teoría de los actos propios. Ahora dice, este argumento no es válido por aplicación de la teoría de los actos propios. Ahora, alguien me puede decir, pero doctor, con ese argumento, entonces todos los locadores de servicios van a ingresar hasta por la ventana y eso no es justo. Ya sí, está bien. Pero recuerda que existe responsabilidad administrativa para los funcionarios que contratan sin concurso público. Pero esa responsabilidad o esa obligación de contratar por concurso público no le puedes trasladar al trabajador. Trasladar al trabajador esa obligación cuando él no tiene la función pública de realizar estos contratos no es correcto, no es legal. Si es que no se realizó un concurso público, imaginemos ya, yo hice entrar a mis amigos, ya están allí, ya. ¿Quién debe responder? ¿Ellos? Si es que no tienen ninguna falta administrativa, ningún problema con su capacidad, causas objetivas del despido, deben continuar laborando. Pero respecto de mi persona, que hice ingresar sin tener en cuenta el concurso público, yo sí podría tener graves problemas de responsabilidad funcional, como es la que se está tramitando a través de procedimientos administrativos sancionadores por la Contraloría General de la República. Entonces, eso de tener el temor de que todo el mundo va a hacer ingresar a las personas porque sí, no es tan cierto. Yo no voy a afectar mi prestación de servicios para favorecer a los trabajadores. Pero si no hay concurso público, esa obligación y responsabilidad no le podemos trasladar al trabajador. Esa es responsabilidad de la entidad pública y el trabajador no tiene dominio del hecho de realizar concursos públicos. Si tuviera el dominio del hecho, efectivamente, él sería responsable. Pero en este caso, por teoría de los actos propios, no le puedes exigir un concurso público respecto del cual él no ha tenido dominio del hecho. ¿Ya? Entonces, eso más tenemos sobre Huatuco. Ahora, tú dirás, ya, entonces, doctor, pero ya, eso es teoría, ¿no? Teoría, doctor, pero igualito si presentamos demandas vamos a perder. Hasta que eso se haga, ojalá que los sindicatos lo hagan ley. Sí, hay una salida. Cuando sale el precedente, sentencia del Tribunal 5057-2013, Huatuco, empezó un revuelo y la Corte Suprema emitió doctrina jurisprudencial estableciendo cuándo no se aplica el caso Huatuco, ¿correcto? Uno de esos casos es lo que te acabo de mencionar en la pizarra, que es la ley 24041. Ahí no se aplica Huatuco. Pero hay otro supuesto aplicable al 728, donde tampoco se aplica caso Huatuco, ¿correcto? Ya, pues tú me dirás, ¿y cuál es? Aquí está, para que no digas de que yo te estoy engañando, me he soñado, o estoy creando cosas que no existen, todo es técnico. A mí me gusta ser un tecnócrata, y la tecnocracia implica ser preciso. Si no soy preciso, mejor no expongo. Doctrina jurisprudencial. Mira, es doctrina jurisprudencial, expresamente dicho por esta sentencia. Estamos en el 12º considerando de la casación laboral 34268-2019 Cajamarca, del 6 de octubre del 2022, segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Como doctrina jurisprudencial establece lo siguiente, mira. Esta Suprema Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria modifica sus criterios establecidos en las casaciones señaladas en el considerando anterior, estableciendo como doctrina jurisprudencial respecto de las sentencias, de la sentencia 05057-2013 PA/TC Junín, que la misma no resulta aplicable en los siguientes casos, ¿ya? No resulta aplicable en los siguientes casos. Para el tema del locador de servicios que quiere migrar al 728 en el Estado, esto te va a interesar. No resulta aplicable, en la dice,
cuando el trabajador demandante tenga vínculo laboral vigente, en cuyo caso, de verificarse el fraude en la contratación laboral, se debe declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, sin que esto signifique que adquiere la estabilidad laboral absoluta. Cuando dice no se adquiere la estabilidad laboral absoluta, significa que si cometes una falta o tienes bajo rendimiento, te vas, porque son causas objetivas de despido. Pero mira, no se va a aplicar el caso Huatuco, pedirte ingreso por concurso público, si es que demandas teniendo vínculo laboral vigente. Te lo explico en la pizarra. Mira, vamos a borrar esto. Esto es importante. Ya, mira. Recuerda, el caso Huatuco dice ingreso por concurso público. Acabas de ver doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de obligatorio cumplimiento que dice no se aplica Huatuco cuando demandas la desnaturalización con el vínculo laboral vigente. ¿Ya? Entonces, existe dos supuestos. Mira. Uno, recuerda que estamos en locación de servicios. Locación de servicios. Vamos a ver aquí los dos supuestos, ¿ya? Locación de servicios. Correcto, ¿no? Ya, mira. Dos situaciones. En la primera situación, estás en tu locación de servicio y, ups, acá se cortó y se produjo el despido. Entonces, aquí, cuando tú demandes, demanda desnaturalización, vas a tener que acumularle la reposición. Y cuando pidas la reposición, aquí te van a decir solamente para aquí, Huatuco. Te van a decir, desnaturalizada tu relación laboral, te vamos a pagar tus beneficios sociales, pero como tienes que acreditar concurso público, no puedo, entonces la reposición es no. Ahí es donde estamos y acabamos de decir, ¿no? Los dos problemas de Huatuco. La imposibilidad jurídica del locador de servicios porque no puede acreditar un ingreso por concurso o procedimiento de selección, y dos, por la teoría de los actos propios, ¿correcto? Ya, eso es para aquí, para este supuesto. En este supuesto que acabamos de decir es diferente. En este caso, nuestro locador de servicios está laborando, no lo despiden. Está laborando él feliz. Y acaban de decirle, oye, ¿y por qué no demandas la indemnización? No, disculpa, ¿por qué no demandas la desnaturalización? Y él, sin que lo despidan, es decir, mantiene el vínculo laboral, no lo despiden, él presenta su demanda de desnaturalización de la relación civil. Recuerda que estamos en el locador de servicios, relación civil, por una relación laboral 728. Relación laboral 728, ¿ya? En este caso está continuando su relación laboral, ¿ah? No se ha producido despido, ¿ya? Y aquí ya inclusive le han admitido la demanda y han notificado a la entidad la demanda, ¿ya? Ya. Aquí en este caso se exige Huatuco, conforme a la doctrina jurisprudencial dice aquí no Huatuco. ¿Qué significa? Que no te van a pedir ingreso por concurso público.
Entonces no tienes por qué acreditar el ingreso por concurso público. Ya. Sé que algunos de ustedes, tal vez con más experiencia, estarán diciéndome en este caso, ya doctor, pero, o sea, me estás diciendo que demande. Ya. Estás un poco entre la espada y la pared, te diría. Porque si sigues trabajando por locación de servicios en una entidad bajo el 728 y de repente te despiden, recuerda que no vas a tener derecho a la reposición, porque el Huatuco te va a pedir concurso público, salvo que apliques y vayamos haciendo jurisprudencia, todos los abogados laboralistas a nivel nacional sobre lo que acabo de decir, la imposibilidad jurídica y la teoría de los actos propios, ¿ya? Pero como ves, eso es todavía en teoría, para luchar, ¿correcto? Ya. Entonces, en este caso tú me puedes decir, ya doctor, pero aquí, doctor, si yo le interpongo una demanda a mi entidad y le van a notificar a mi entidad, se va a molestar y lo que vas a decir, y me va a despedir, doctor. O sea, también estoy entre la espada y la pared. Pero recuerda una teoría importante. Seguramente los estudiantes de derecho tenemos que actualizarnos, jóvenes. Por ejemplo, ahora último, estaba viendo el análisis económico del derecho. Derecho. Y allí aplicamos teorema de costo-beneficio. Sabemos que si estás en una entidad con 728 y te despiden, entras a Huatuco y vamos a aplicar las teorías que estoy diciendo, pero todavía son teorías, ¿correcto? Ya. En este segundo supuesto, dice la doctrina jurisprudencial que no nos van a exigir Huatuco si es que demandamos desnaturalización estando prestando servicios con vínculo laboral. Ahora, el problema está de que tú me vas a decir, pero doctor, cuando ya le notifiquen a la entidad que he demandado, me van a despedir. Pero de esas cosas está mejor la segunda situación. Ya. Te pido que veas ahora la diapositiva respecto de esto y regresamos. Ya, mira. Vamos a la diapositiva. Mira. Aquí te está diciendo, no aplicamos caso Huatuco si demandas la desnaturalización teniendo vínculo laboral vigente. O sea, si tienes vínculo laboral vigente, el juez no tiene por qué pedirte ingreso por concurso público, ¿correcto? Correcto, ya. Ahora, el problema está, doctor, yo voy a demandar, van a notificar con la demanda y me van a votar. Ya. Mira. Recuerda que estamos en la 728. El 276 no se preocupa de Huatuco porque no le aplica. Ya. El 728 es el problema. Como estás en el 728, mira, despido nulo por demandar al empleador. ¿Ves? Despido nulo por demandar al empleador. Y remítete al artículo 29, inciso C del Decreto Supremo 003-97-TR. ¿Y qué dice expresamente? Es nulo el despido que tenga por motivo. C. Presentar una queja o participación en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes. ¿Ya? Entonces, si es que luego que le notifican con tu demanda de desnaturalización, la entidad te despide, se ha generado un despido nulo. Ahora tú tal vez dices, pero doctor, no está tan específico, mira, tal vez acá dice otro proceso, ¿cómo yo sé que sí va a cubrirme? Tranquilo, mira esta casación, ¿ah? Todos estamos preparados después de más de un año de estudio sobre este tema. Mira esta casación, apúntala, tenla presente. Casación laboral 7148-2016 del Santa, emitida el 6 de septiembre del 2017. Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. ¿Qué dice? Se advierte que el demandante interpuso su demanda judicial en el expediente
1903-2014, en septiembre del 2014, y en Fojas 9 se verifica que cumplió mandato respecto a la notificación respectiva de la parte demandada en octubre del 2014. ¿Ya? O sea, ha presentado una demanda en contra de la demandada. En mérito a lo anotado, es innegable que el despido del demandante ha sido promovido por su demanda interpuesta en el proceso judicial antes citado, puesto que la parte demandada decidió unilateralmente extinguir el contrato del actor a sabiendas que existía una relación laboral de naturaleza indeterminada, quedando así establecido el nexo causal entre el despido y este hecho. En consecuencia, se ha configurado la nulidad del despido dentro de la causal tipificada en el inciso C del artículo 29 del tubo del decreto legislativo 728. No lo digo yo, lo dice una casación Corte Suprema. Vayamos a la pizarra para culminar esta parte. Recuerda que según nuestro gráfico te dije, demandas, no te van a exigir Huatuco y notifican. Entonces tú dices, le van a notificar y me van a despedir, doctor. Tranquilo. Conforme a esa casación, si te despiden, este despido es nulo. Porque justo se va a probar el nexo, la mala fe del empleador, porque ha sido notificado con la demanda. Y si tantos años has laborado y ahora por una vez que te notifican a los días te despide, evidentemente el despido es nulo. Y si hay despido nulo, ¿qué sucede? Te tienen que reponer. Y en esa reposición del despido nulo no te van a exigir caso Huatuco, porque el despido nulo implica retrotraer. Y te van a colocar y debe continuar el proceso de desnaturalización para que tú acredites la existencia de un contrato a plazo indeterminado. Entonces, allí tenemos esta situación que te puede ayudar a los colegas, estudiantes de derecho, trabajadores, dirigentes sindicales. Y como ustedes pueden ver, todo acreditado a través de jurisprudencia, normas y teorías jurídicas, inclusive las más actuales como el análisis económico del derecho. Tal vez eso lo has estudiado en derecho comercial y empresarial. No, también se utiliza en el derecho moderno de trabajo. ¿Correcto? Ya, entonces, vayamos a nuestras diapositivas nuevamente. Mira. Ya. Otra situación interesante también, como te dije, la contratación administrativa de servicios culmina con el contrato. Ese contrato administrativo se rige por las normas del Código Civil. Es el contrato de locación de servicios. Ya, y aquí tienes el artículo 1764 del Código Civil. Dice, locación de servicios. El locador se obliga, sin estar subordinado, al comitente a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. ¿Correcto? Ya. Objeto. Pueden ser materia del contrato toda clase de servicios materiales e intelectuales. Eso lo dice el artículo 1765 del Código Civil. ¿Correcto? Ya. Ahí está. Ahora mira. Una situación adicional para que te des cuenta. Nosotros en la teoría general del derecho laboral, aquí colocamos siempre diferencias entre contrato de trabajo y locación, que es lo que estás viendo en la diapositiva. Servicios. ¿Correcto? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Ya. Ambos, contrato de trabajo y locación, contrato de trabajo y locación. A ver, espérate. Contrato de trabajo y locación, ambos comparten uno, prestación de servicios. ¿Ya? Este también tiene prestación de servicios.
Segundo elemento, ambos tienen una retribución. Presto servicios y me pagan. Retribución. Ya. Es por eso que la figura más utilizada para simular una relación civil es el contrato de locación de servicios, porque se parece mucho al contrato de trabajo. La forma en la cual se acredita que no estamos ante una locación de servicios, sino ante un contrato de trabajo, es a partir del tercer elemento propio del contrato de trabajo, la subordinación. Esta subordinación se acredita de varias maneras. El Tribunal Constitucional nos habla de rasgos de laboralidad. La recomendación de la OIT 198 nos dice que un solo rasgo de laboralidad acredita la relación laboral. Y justo esto es lo que no tiene la locación de servicios. Es por eso que cuando tú demandas la desnaturalización, tienes que centrarte en acreditar subordinación. Roles de trabajo, registro de ingreso, órdenes por memorandos, cartas, WhatsApp, correos electrónicos, entre otros medios probatorios. Ya, pero aquí te quiero decir algo más, mira. Aquí, en el Perú también existen locadores de servicios que están más de 7 años, 8 años como locadores de servicios o terceros, servicios no personales, ¿correcto? Ya. Mira, el artículo 1768 del Código Civil dice, plazo máximo de la locación de servicios. El plazo máximo de este contrato es de 6 años. Si se trata de servicios profesionales. ¿Ya? Entonces, si estoy realizando una relación de profesión como profesional, hasta los 6 años. ¿Y qué pasa si paso los 6 años ejerciendo profesión en una entidad por locación? Ya desnaturalizado. Ya, pero ahí no queda la cosa, dice, y de 3 años en el caso de otra clase de servicios, técnicos o auxiliares. Si estás por 3 años como locador de servicios, ya has desnaturalizado. Pues ten en cuenta eso también para alegar más tu desnaturalización. ¿Correcto? Ahora veamos. También tenemos que existe la ley 31298, la ley 31298, que dice, ley que prohíbe contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios. ¿Ya? Existe esa ley. Ya, ¿qué nos dice? Dice, mira, es la ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada. ¿Ya? Mira lo que dice el artículo 2. Lo dispuesto en la presente ley se aplica a las entidades públicas pertenecientes a los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y gobiernos locales, incluyendo organismos públicos descentralizados, proyectos especiales y programas. ¿Ya? El artículo 3.1 de esta ley 31298 dice, prohíbese a las entidades mencionadas en el artículo 2 contratar personal a través de la modalidad de locación de servicios para cubrir puestos o funciones de carácter permanente o no permanente bajo responsabilidad administrativa, penal y civil de corresponder de los funcionarios o servidores públicos que soliciten o autoricen la contratación. ¿Ya? Esta norma está vigente. Y ahora tú puedes decir, ¿y por qué no se aplica, doctor? ¿Qué ha pasado? Ya, bueno, tal vez las organizaciones sindicales no se dan cuenta, pero esta norma salió en el 21 de julio del 2021, ¿correcto? Ya, y sucede que está suspendida. En el numeral 2 de la 72ª disposición complementaria final de la ley 31365, que es la ley de presupuesto del 2022, dice, suspéndase hasta el 31 de diciembre del 2022 lo establecido en la ley 31298, ley que prohíbe a las entidades públicas contratar personal mediante la modalidad
de locación de servicio para actividades de naturaleza subordinada. Está suspendido. Ahora tú dirás, pero doctor, acá dice hasta el 2022. Ya, lo que sucede es que esta suspensión ha sido prorrogada. La última prórroga la encontramos en la Ley de Presupuesto para el año 2025. En el acápite 4 de la 163ª disposición complementaria final de la Ley 32.185, publicada el 11 de diciembre del 2024, que dice: se prorroga la vigencia del presente numeral hasta el 31 de diciembre del 2025. Por eso esta ley, hasta la fecha, está suspendida, ¿ya? Y todos los años no vas a encontrar en toda la ley esta numeración, simplemente la prórroga de esta disposición. Pese a que esta disposición es una norma presupuestal, y si está en una norma presupuestal se rige por el principio de anualidad. Por lo tanto, esto debería estar sujeto a esa anualidad, ¿ya? Pero esa es otra discusión sobre derecho presupuestario. Ya, ahora tú puedes decir, y ya, si está suspendida, doctor, ¿cómo así nosotros estamos solicitando la desnaturalización? ¿Y por qué es contraria a derecho? Ya, lo que pasa es que tenemos, y aquí está, mira, por ejemplo, el numeral 2.14 del informe técnico 169-2025, este año, _servir-GPGSC. ¿Por qué la locación de servicios en cargos permanentes o subordinados no es acorde a ley? ¿Qué dice? Sin perjuicio de lo señalado, debemos indicar que de acuerdo con la sexta disposición complementaria final del Reglamento General de la Ley 30.057, aprobada por Decreto Supremo 040-2014-PCM, norma vigente y aplicable a todas las entidades públicas en los 3 niveles de gobierno, se prohíbe, bajo responsabilidad del titular de la entidad, celebrar contratos de locación de servicios, servicios no personales, órdenes de servicios, terceros, etcétera, para realizar labores subordinadas o no autónomas, las cuales comprenden al desarrollo de las funciones propias de los puestos previstos en los instrumentos de gestión de la entidad. Esto, 2025, lo establece la misma Autoridad Nacional del Servicio Civil. Vayamos a ver esta norma del reglamento del Servicio Civil que dice: como ves, el informe se remite a la sexta disposición complementaria final del reglamento de la Ley 30.057. Dice: las entidades solo pueden contratar a personas naturales bajo la figura de locación de servicio prevista en el artículo 1764 del Código Civil y sus normas complementarias para realizar labores no subordinadas bajo responsabilidad del titular. Esto está completamente vigente. Si bien la ley que prohíbe la locación en cargos está suspendida por la Ley de Presupuesto Anual, vemos que esta norma sí está vigente, bajo responsabilidad del titular de la entidad, y así no lo indica solamente el reglamento, sino un informe del Servir que todos estamos obligados a cumplir, emitido en el 2025. Y con esto concluimos nuestra exposición sobre los locadores de servicios y la desnaturalización de su relación laboral. Espero que les haya servido de mucho. Como han visto, la clase ha sido netamente técnica, basada en instituciones jurídicas, teorías filosóficas del derecho y adicionalmente norma y jurisprudencia. Bien, doctor, muchas gracias.